Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destripamos cada detalle, analizamos cada mirada y nos emocionamos juntos con cada drama que nos regalan nuestras parejas favoritas. Yo soy tu nombre y estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos hasta el fondo del torbellino de emociones que ha sido la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos específicamente en esos rumores que han estado rondando como fantasmas enamorados sobre una última oferta, y si Hande finalmente aceptará su destino. Esto suena más dramático que una escena final de temporada llena de giros inesperados. Prepárense porque hoy desenterraremos la verdad, la especulación y la esperanza, todo mezclado en un cóctel explosivo de salseo turco. Sabemos que esta pareja ha capturado nuestros corazones desde el principio, incluso antes de que las cámaras comenzaran a rodar, con su química innegable que se palpaba en el aire durante las pruebas de casting de Senkalkam, y desde entonces hemos estado pegados a cada movimiento, cada declaración, a veces críptica, cada rumor, alimentado por nuestras propias ansias de romance que los rodea. Han habido altibajos que nos hicieron gritarle a la pantalla, confirmaciones que nos llenaron de alegría, negaciones que nos dejaron el corazón roto, y una montaña rusa de emociones que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos, listos para defender su amor a capa y espada. Antes de que nos metamos de lleno en el análisis casi forense de esta supuesta última oferta, y las implicaciones que podría tener en el futuro de Hande y Kerem como individuos y tal vez como pareja de nuevo, quiero implorarlos, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias verificadas y no, seamos honestos, análisis profundos, a veces demasiado profundos, pero siempre con amor, teorías conspirativas, porque a quien no le gusta una buena teoría y por supuesto muchísima pasión por nuestras estrellas turcas. No se olviden de activar la campanita, esa pequeña joya que les avisa de cada nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo segundo de este drama. Ahora sí, con la campanita activada y los pañuelos a mano, vamos a desentrañar este misterio con lupa y pinzas. Bien, pongámonos en contexto. Imaginen la escena, estábamos todos felices, creyendo en los cuentos de hadas modernos. La ruptura entre Hande y Kerem fue un shock para muchos, ¿verdad? Después de un romance que parecía sacado de una comedia romántica turca perfecta, con miradas robadas, sonrisas cómplices y viajes románticos, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría ártica directo al corazón. La decepción fue palpable no solo entre los fans, que invertimos tiempo y emociones en su relación, sino también en el mundo del espectáculo en general, que veía en ellos una pareja modelo, un imán para las marcas y un filón de oro en términos de publicidad. Se especuló muchísimo como en un juego de ¿quién es el culpable? Sobre las razones detrás de la ruptura, desde diferencias irreconciliables, quizás uno prefiere el té negro y el otro el té de manzana, hasta presiones profesionales, demasiada exposición mediática, pasando por la clásica excusa de necesitamos tiempo para nosotros mismos. Y como suele suceder en estos casos, donde la esperanza es más fuerte que la razón, los rumores de reconciliación no tardaron en aparecer, alimentados por nuestra necesidad de creer en los finales felices. Cada interacción en redes sociales, cada comentario, incluso el más ambiguo, cada me gusta fue un like casual o un mensaje en clave, se analizaba minuciosamente como si estuviéramos descifrando jeroglíficos egipcios buscando señales, por mínimas que fueran, de una posible vuelta. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde y nosotros, los fans, somos expertos en aferrarnos a ella con uñas y dientes. Ahora entremos en el meollo del asunto, en el corazón palpitante de este drama, esta última oferta de la que tanto se habla, que resuena en los foros de fans como un mantra. ¿Qué significa exactamente? ¿De dónde viene este rumor? ¿Es real o producto de nuestra imaginación colectiva? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial, una declaración firmada y sellada, por parte de ninguno de los dos, ni de sus representantes, que suelen ser más herméticos que la bóveda de un banco suizo. La mayoría de la información que tenemos proviene de fuentes no oficiales, de tabloides que se alimentan de la vida ajena, de lo que se conoce como periodismo de chismes, que a veces acierta y a veces inventa historias más locas que las propias telenovelas. Sin embargo, incluso si no hay una fuente directa y confiable, ¿acaso existe la confiabilidad en el mundo del espectáculo, la persistencia del rumor, su capacidad para mantenerse vivo a pesar de la falta de pruebas concretas, sugiere que podría haber algo de verdad en él, que hay fuego debajo del humo?
La idea general, el rumor que corre como la pólvora entre los fans, es que, después de un tiempo de reflexión y distancia, un periodo de soledad y autodescubrimiento, Kerem habría hecho un último intento, un último movimiento desesperado por reconquistar a Hande, por demostrarle que su amor sigue siendo fuerte y que merece una segunda oportunidad. Algunos rumores incluso hablan de una propuesta específica, un gesto romántico significativo, algo digno de una película de Hollywood, que buscaría convencerla de darle una segunda oportunidad a su relación, de volver a escribir el final feliz que todos anhelamos. Ahora, ¿qué podría implicar esta última oferta? Podría ser desde una simple conversación sincera, un encuentro cara a cara para limar asperezas, sacar los trapos sucios al sol y volver a conectar a un nivel emocional más profundo, hasta una propuesta más elaborada, algo que involucre planes a futuro, quizás una promesa de compromiso, un anillo brillante como símbolo de un nuevo comienzo, o un plan para construir un futuro juntos, lejos de las cámaras y los focos, donde puedan ser simplemente Hande y Kerem, dos personas enamoradas. La naturaleza de la oferta es, por supuesto, lo que más nos interesa, lo que más nos quita el sueño, pero también es lo más difícil de verificar, lo que permanece oculto tras un velo de misterio. ¿Y por qué última oferta? ¿Qué significa esa etiqueta tan dramática? Bueno, esto podría indicar que Kerem siente que ha hecho todo lo posible para recuperar a Hande, que ha agotado todos sus recursos románticos, y que esta sería su última carta, su última oportunidad de demostrarle que todavía está comprometido con ella, que la ama con todo su corazón y que está dispuesto a luchar por su relación. También podría sugerir que Hande ha puesto condiciones claras, que ha establecido límites firmes o ha expresado dudas significativas sobre la posibilidad de volver a estar juntos, que no está dispuesta a repetir los mismos errores del pasado y que necesita pruebas sólidas de que esta vez será diferente. Ahora bien, centrémonos en Hande, la reina de esta historia, la que tiene el poder de decidir el destino de esta relación. ¿Aceptará su destino? ¿Qué significa eso? Esta frase implica que existe una fuerza mayor, algo más allá de la casualidad, quizás el destino mismo, el hilo rojo invisible que une a las almas gemelas, que está empujando a Hande hacia Kerem, que los está arrastrando de vuelta el uno al otro. Implica que a pesar de las dificultades, los obstáculos, las decepciones y los corazones rotos, están destinados a estar juntos, que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. ¿Pero cree Hande en el destino? ¿Cree que ella y Kerem están destinados a estar juntos? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos en secreto. Hande es una mujer muy reservada en cuanto a su vida personal, una esfinge que protege sus secretos con uñas y dientes, y rara vez comparte sus pensamientos y sentimientos más profundos con el público. Es difícil saber con certeza qué está pasando por su cabeza, qué la motiva, qué la impulsa a tomar las decisiones que toma. Es un enigma envuelto en un misterio, dentro de una caja fuerte llena de secretos. Sin embargo, podemos analizar su comportamiento, sus declaraciones públicas, siempre medidas y cuidadosamente elaboradas, las pistas que ha dejado caer, como migas de pan, en entrevistas y redes sociales. Hande siempre ha hablado con mucho cariño de Kerem, incluso después de su ruptura, lo que demuestra su madurez y profesionalismo. Ha elogiado su talento, su sentido del humor, su personalidad arrolladora y su capacidad para hacerla reír. También ha reconocido la química especial, la conexión única que existía entre ellos, algo que iba más allá de la simple atracción física. Esto podría interpretarse como una señal de que todavía siente algo por él, de que el fuego del amor aún no se ha extinguido por completo, o al menos que valora la relación que tuvieron, que aprecia los buenos momentos que compartieron y que no quiere borrarlo por completo de su vida. Pero por supuesto también podría ser simplemente una muestra de madurez y respeto hacia un excompañero, una forma de mantener la paz y evitar conflictos innecesarios. Además, Hande ha estado muy enfocada en su carrera desde la ruptura, lo que demuestra su ambición y su determinación. Ha participado en varios proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Esto podría indicar que su prioridad es su carrera, que está decidida a alcanzar sus metas profesionales y que no está dispuesta a comprometerlas por una relación, especialmente una que ya ha fracasado una vez. También debemos considerar el factor de la presión mediática, ese monstruo invisible que acecha a las celebridades. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy expuestas, cuya vida privada es diseccionada y analizada. Hasta el más mínimo detalle. Su relación ha sido objeto de un intenso escrutinio desde el principio, lo que puede haber ejercido una presión adicional sobre ellos y contribuido a su ruptura.
Si decidieran volver a estar juntos, tendrían que estar preparados para enfrentar nuevamente esa presión mediática, para lidiar con los paparazzi, los rumores y las opiniones de los demás. Tendrían que ser capaces de proteger su relación, de mantenerla alejada de los focos y de mantenerse fieles a sí mismos, a pesar de las opiniones y expectativas de los demás. Ahora, hablando de opciones, de posibilidades, de caminos a seguir, ¿cuáles son los escenarios reales? Bueno, la verdad es que hay 3 escenarios principales que se dibujan en el horizonte, como 3 posibles finales para esta telenovela de la vida real. Escenario 1, Andy acepta la última oferta, y se reconcilian, como en un cuento de hadas moderno, este sería el final feliz que muchos fans esperan con ansias, el desenlace perfecto que justificaría todas nuestras noches en vela siguiendo sus movimientos. Implicaría que Andy ha superado sus dudas, que ha perdonado los errores del pasado y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem y a su relación, confiando en que esta vez será diferente. Tendrían que trabajar juntos con paciencia y compromiso para reconstruir la confianza, fortalecer su vínculo y superar los problemas que llevaron a su ruptura. Escenario 2, Andy rechaza la última oferta, y siguen caminos separados, cada uno buscando su propia felicidad en solitario. Este sería un final más triste, un jarro de agua fría para los fans, pero también podría ser el más realista, el que mejor se ajuste a la situación actual. Implicaría que Andy ha llegado a la conclusión de que no pueden volver a estar juntos, ya sea por diferencias irreconciliables, por falta de confianza, por heridas demasiado profundas o simplemente porque ya no se aman como antes. Escenario 3, Andy y Kerem llegan a un acuerdo para mantener una relación de amistad, un vínculo que trasciende el amor romántico. Este sería un final intermedio, una solución salomónica que permitiría a ambos mantener una relación positiva, aunque no como pareja. Implicaría que aunque ya no están enamorados, todavía se valoran y se respetan mutuamente, que aprecian la conexión que comparten y que quieren seguir siendo parte de la vida del otro, aunque sea como amigos. Podrían mantener una amistad cercana, apoyándose mutuamente en sus carreras y vidas personales, sin las presiones y expectativas de una relación romántica. ¿Cuál de estos escenarios es el más probable? ¿Cuál de estos finales nos depara el destino? Es imposible saberlo con certeza. Solo Andy y Kerem saben la verdad sobre sus sentimientos, sus intenciones y sus planes para el futuro. Pero podemos analizar las señales, los rumores y las pistas que nos han ido dejando a lo largo del camino para hacernos una idea de lo que podría suceder, para intentar predecir el desenlace de esta historia. Personalmente, basándome en lo que he observado y en lo que he leído, creo que el escenario más probable es el número 3, una relación de amistad. Si bien la química entre Andy y Kerem es innegable, una fuerza magnética que los atrae el uno al otro, también creo que han pasado por muchas dificultades, que han aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que quieren en la vida, y que podrían llegar a la conclusión de que son mejores amigos que amantes. Pero por supuesto también existe la posibilidad de que me equivoque, de que mis predicciones sean erróneas y que Andy acepte la última oferta y se reconcilien, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Después de todo, el amor es impredecible, misterioso y a veces puede desafiar toda lógica y razón. En última instancia, lo más importante, lo que realmente importa, es que Andy y Kerem sean felices y que tomen la decisión que sea mejor para ellos, independientemente de lo que los demás piensen o esperen. Merecen ser felices, merecen encontrar la paz y la alegría, y merecen encontrar el amor verdadero, ya sea el uno con el otro o con otra persona. Ahora, independientemente de lo que suceda, de cómo se desarrolle esta historia, una cosa es segura, la historia de Andy y Kerem, su romance, su ruptura y su posible reconciliación, nos ha enseñado mucho sobre el amor, la pérdida, la esperanza, la decepción y la capacidad de perdonar. Nos ha demostrado que el amor puede ser hermoso y doloroso, que puede elevarnos a las alturas y hundirnos en las profundidades, y que a veces las cosas no salen como esperamos, que los finales felices no siempre son garantizados. Pero también nos ha demostrado que siempre hay esperanza, que nunca debemos renunciar a nuestros sueños y que incluso después de la tormenta siempre sale el sol. Y hablando de sueños, de ilusiones, de fantasías, ¿qué soñamos nosotros, los fans? ¿Qué queremos ver? Bueno, creo que la mayoría de nosotros. En el fondo de nuestro corazón, queremos ver a Andy y a Kerem felices, realizados y plenos, ya sea juntos o separados, porque al final lo que importa es su bienestar.
Queremos verlos triunfar en sus carreras, alcanzar sus metas profesionales y personales, y encontrar el amor verdadero, un amor que los haga crecer como personas y los inspire a ser mejores, ya sea el uno con el otro o con otra persona. Queremos verlos crecer y evolucionar como personas y como artistas, que sigan desafiándose a sí mismos, que exploren nuevos horizontes y que nos sigan sorprendiendo con su talento. Queremos verlos inspirarnos, hacernos soñar, hacernos creer en la magia del amor y recordarnos que todo es posible si tenemos fe y perseverancia. Y queremos verlos recordarnos que el amor, la esperanza y la felicidad son posibles, incluso en los momentos más difíciles, que siempre hay una luz al final del túnel y que nunca debemos perder la esperanza. En resumen, en este análisis exhaustivo, hemos explorado la complejidad de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance de ensueño, que nos hizo creer en los finales felices, hasta su dolorosa ruptura, que nos devolvió a la realidad. Analizamos los rumores persistentes sobre una última oferta de Kerem para reconquistar a Hande, un gesto desesperado por recuperar su amor, y las posibles implicaciones de su decisión, el peso que tiene en sus manos. Consideramos los diferentes escenarios posibles, desde la reconciliación hasta la amistad, y reflexionamos sobre el significado del destino, en su historia, si realmente existe una fuerza mayor que los une. Hemos hablado de la presión mediática, el monstruo que acecha a las celebridades, de las expectativas de los fans, que a veces son imposibles de cumplir, y de la importancia de que Hande y Kerem tomen la decisión que sea mejor para su felicidad, independientemente de lo que los demás piensen o esperen, porque al final lo que importa es su bienestar. Y sobre todo hemos recordado que el amor es impredecible, que puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, y que a veces las cosas no salen como esperamos, que los finales felices no siempre son garantizados, pero que siempre hay esperanza, que nunca debemos renunciar a nuestros sueños y que incluso después de la tormenta siempre sale el sol. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de análisis, especulación, esperanza y un toque de locura. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya dado algo que pensar y que les haya entretenido durante un rato. Ahora me encantaría saber su opinión, escuchar sus predicciones y conocer sus esperanzas. ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O creen que deberían seguir caminos separados, buscando su felicidad en solitario? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con mucho cariño. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, para que también puedan unirse a la conversación, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, no lo olviden, para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto las últimas noticias, los chismes más jugosos y los memes más divertidos del mundo de las telenovelas turcas. Una vez más, gracias por su apoyo, por su cariño y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio, analizaremos otra pareja y nos emocionaremos juntos con otra historia de amor. Besos y abrazos. Adiós. Y que viva el salseo turco.